Bueno, vamos a retomar eh, el análisis sobre los contratos de futuro ROFEX, la tasa de interés del ECAPS, las posibilidades de arbitraje entre una y otra. Vamos a mostrar un poco la situación de los que llaman intereses abiertos, el open interest en los contratos de futuro ROFEX, porque estamos viendo que tanto en el plano económico, financiero como político, todo el mercado financiero está distorsionado. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer en este mercado. Acá lo que estamos observando es un detalle del cierre de operaciones al 22 de agosto de los contratos de futuro ROFEX. Vemos la curva implícita de tasas que generan el cierre spot del mercado de ROFEX y los diferentes ajustes o precios de cierre de los contratos. Vemos que hay una luz mayor entre los cierres al 22 de agosto contra el cierre mensual del 31 de julio pasado. Vemos que se mantiene la joroba en donde la expectativa del mercado está centralizado obviamente a lo que ocurre en septiembre y en octubre, que son 2 meses claves por el efecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que se observa también es que el resto de los datos de los pases mensuales se ha incrementado respecto de la semana anterior. Vamos a verlo. La semana anterior nosotros teníamos esta curva que también mantenía obviamente la joroba de las expectativas de septiembre y octubre, pero posteriormente se aplanaba bastante la curva luego de pasado a la situación esta. Es más, tomando una media simple, esta no es media ponderada, nos daba que el total de las pases mensuales estaba en un promedio de 2,20% mensual, un 28,44 interés compuesto en un año. En cambio ahora, si analizamos, vemos que ha pasado a 2,41, se incrementó un 10% en la media de los pases mensuales, y se incrementó sensiblemente obviamente en la expectativa del interés compuesto de estas medias, que probablemente nos siga mostrando en la semana que transcurre mayor actividad, con el agravante por lo menos con una llamada de atención a que esta semana que comienza vencen los contratos de agosto, se renuevan contratos nuevos, vamos a ver hacia dónde se dirige el mercado con esos contratos. Acá tenemos un resumen de lo que ROFEX nos da respecto a la situación al 14 de agosto. Lamentablemente no tenemos la situación al 22 de agosto, pero observamos que lo que ellos llaman interés abierto, lo que se suele llamar en finanzas el open interest, o sea, la cantidad de contratos que todavía no fueron cerrados. Obviamente hay una altísima concentración en agosto, que estos se van a ir eliminando ahora en esta semana. Y también hay importante volumen operado en septiembre y octubre. Y hasta diciembre hay bastante liquidez en los contratos. Después va disminuyendo a medida que nos vamos alejando en el tiempo. Pero bueno, vamos a ver en esta semana qué ocurre. Yo tengo mi expectativa, pero bueno, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo del informe. Pero es importante ver que si bien los de agosto obviamente se están cerrando, los del resto se están abriendo, se están incrementando nuevamente. La gente va arbitrando un vencimiento contra los que vienen posteriormente. ¿Qué pasó con las tasas del ECAPS, que es la contracara o vendríamos a ser, digamos, mejor dicho,
el, el que desafía a las tasas implícitas y pases mensuales de ROFEX. Las tasas nominales siguen altas, altísimas, si bien decrecientes. Vemos que arrancamos 48, 50, o por lo menos se están estabilizando. Lo mismo pasa con las efectivas. Si analizamos un contrato a un año, por ejemplo, de cerca de un año, vamos a ver, oeste 511, el T15-7, tenemos un dólar de equilibrio de 2142, cuando a vencimientos oeste 343 tenemos un dólar de 1740 o 312, perdón, 1713 tenemos de futuro ROFEX, mientras que el dólar que debería tener el T31 y 6 para que yo perdiera sería de 1890, o sea que hay cierto, es como que están más caras las tasas en el CAPS que en futuro ROFEX. Se observa también, por ejemplo, acá, bueno, en este gráfico donde vemos la curva de tasas del CAPS, está muy por encima de las tasas de ROFEX. Hay una luz enorme. Estas son tasas nominales. Lo mismo sucede con el dólar. El dólar que algunos denominan de equilibrio, que es el que tendría que valer para yo salir hecho en el caso de meterme, de vender dólares y comprarle CAPS, vemos que es altísimo el valor de ese dólar, o sea que nos da mucho más margen que el dólar de dólar ROFEX. Bueno, obviamente a su vez las tasas nominales y las tasas efectivas, la efectiva cae más fuertemente picada que la nominal, pero son bajistas. Las tasas en el futuro del CAPS son bajistas. ¿Qué podemos hacer? Y obviamente que un pase obvio, un arbitraje obvio sería vender dólares, comprarle CAPS y a su vez cubrirnos con un contrato de futuro ROFEX. Esa es una posición que podríamos llegar a analizar, tenía que analizarla con su asesor financiero. ¿Por qué? Porque es interesante que aprovechar estos saltos terribles que hay entre las distorsiones entre la tasa de interés y la paridad cambiaria, que está favoreciendo obviamente a los colocadores en pesos a tasa de interés. Esto en algún momento dado se va a corregir. Esperemos que se corrija para el lado correcto, para el lado donde todo vuelva a la normalidad, que el dólar vuelva a estabilizarse, que la tasa de interés vuelva a niveles normales, porque estamos hablando de tasas de interés que si medidas como tasa de interés efectiva anual y comparadas con la perspectiva de inflación futura, que también es un cálculo que se utiliza, el cálculo compuesto, estamos teniendo tasas de interés real contra inflaciones estimadas del orden del 25%, de valores el doble de interés de tasa efectiva, o sea que nos están pagando un 20% mínimo de tasa de interés real, y es una barbaridad. Eso es una distorsión que obviamente en algún momento dado se tiene que corregir. Si yo tomé una decisión, bueno, yo tengo expectativas positivas con las elecciones
de septiembre y octubre a favor del oficialismo. Por lo tanto, creo que una vez que se resuelvan esas situaciones, sobre todo ya en septiembre, ya el mercado va a empezar a alinearse correctamente y a tomar valores que estén de acuerdo a la realidad, a una economía con baja inflación, una economía con disminución sensible del gasto público, cosas que no ocurren en otras partes del mundo, donde el mundo está totalmente sumergido en un gasto público excesivo, que obviamente se nota, ahora vamos a ver en otro informe, en la evolución de otros activos, como puede ser el oro o el bitcoin, que están otra vez empezando a querer arrancar, da toda la sensación como que están queriendo arrancar nuevamente por presiones de cobertura, no solo de individuos o de fondos, sino también de países, de bancos centrales que están empezando a tomar posiciones en ese tipo de activos.